Bueno, continuamos con la cuarta parte de la guía de diligencia intensificada en derechos humanos en contextos de conflicto. Este capítulo es ejercer una diligencia de vida intensificada en materia de derechos humanos. Iniciadores, puntos claves de la sección 4A. Se requiere una diligencia de vida intensificada en materia de derechos humanos en situaciones que van desde las formas tradicionales del conflicto armado hasta otras situaciones de violencia generalizada. Para más información, véase la parte 4A1. Si esta empresa no está segura de una situación, requiere una diligencia de vida intensificada en materia de derechos humanos, debe considerar una regla general simple. Si tiene dudas, llévela a cabo. Se requiere una diligencia de vida intensificada en situaciones afectadas por conflictos que van desde las formas tradicionales de conflicto armado hasta otras situaciones de violencia generalizada. Esto incluye contextos que van desde las formas tradicionales del conflicto armado contra estados hasta la violencia armada no convencional. La vaguedad de la definición de contextos afectados por conflictos armados y otras situaciones de violencia generalizada no debe constituir un obstáculo importante para las empresas que deseen actuar con responsabilidad. El mensaje fundamental de los principios rectores es que la diligencia de vida y la diligencia de vida intensificada son conceptos operativos que deben leerse en términos de su objetivo de mejorar las normas y prácticas en relación con las empresas y los derechos humanos a fin de obtener resultados tangibles para las personas y las comunidades afectadas. Uno de los conflictos armados convencionales a los actores no estatales no convencionales. Conflicto armado convencional. Se requiere una diligencia de vida intensificada en materia de derechos humanos en situaciones afectadas por conflictos. No existe una definición universalmente acordada de un conflicto armado, conforme al derecho internacional humanitario. En cambio, distingue entre conflictos armados internacionales y conflictos armados no internacionales. El artículo 3 común de los cuatro convenios de Ginebra de 1949 define tales conflictos no internacionales como las ocupaciones militares. Las ocupaciones militares son una forma particular de conflicto armado internacional. Sin embargo, el Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia ha ofrecido una definición operativa ampliamente aceptada que debería guiar el análisis de las empresas. Existe un conflicto armado cuando entre la fuerza Existe un conflicto armado cuando se recurre a la fuerza armada entre estados o a la violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados entre esos grupos dentro de un estado. En otras palabras, existe un conflicto armado siempre que se recurra a la fuerza armada entre estados, independiente de de la intensidad de dicha fuerza. En cambio, para que exista un conflicto armado no internacional, se deben cumplir dos criterios acumulativos. En primer lugar, debe haber una violencia armada prolongada en el sentido de que se ha alcanzado un cierto umbral de violencia armada en términos de intensidad, que incluye el número, la duración, la intensidad de los enfrentamientos individuales, el tipo de armas y otros equipos militares utilizados, el número y calibre de las municiones disparadas, el número de personas y tipos de fuerzas que participan en los combates, el número de bajas, el alcance de la destrucción material y el número de civiles que huyen de la zona de combate. En segundo lugar, al menos una de las partes del conflicto es un grupo armado organizado. Ocupación militar. El conflicto armado no requiere una lucha activa. La ocupación militar también se considera un tipo de conflicto armado. Como en todo tipo de conflicto armado, la identificación de la situación de la ocupación está determinada por los hechos y no por la interpretación subjetiva de las partes involucradas, ni sobre la legalidad de la intervención militar que conduce a la ocupación. Un territorio está bajo la autoridad de un ejército extranjero
Si ejerce un control efectivo, la prueba de control efectivo consta de tres elementos. Las Fuerzas Armadas de un Estado extranjero están físicamente presentes sin el consentimiento del gobierno local vigente en el momento de la invasión. El gobierno local no puede ejercer autoridad debido a la presencia de las fuerzas extranjeras y las fuerzas de ocupación imponen su propia autoridad sobre el territorio. Atrocidades masivas y el conflicto armado es el detonante más obvio para una diligencia de vida intensificada. Las empresas también deben aplicar una diligencia de vida intensificada en otras situaciones, incluidas las denuncias en las que pueden tener lugar graves violaciones de los derechos humanos, incluidos, por ejemplo, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, que pueden ocurrir durante los tiempos de paz. Las Naciones Unidas han desarrollado un marco de análisis para la prevención de los crímenes atroces. Si bien este marco fue diseñado para la prevención de crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, el conjunto de factores e indicadores de riesgo identificados es relevante para reconocer cuándo las empresas y los estados deben elevar su nivel de diligencia debida. De actores no estatales, tribus, matones y terroristas. Las empresas también deben prestar atención específica a las nuevas formas de violencia generalizada distintas de las asociadas con los conflictos armados tradicionales que han surgido en últimos años. Esta violencia armada no convencional es el resultado de las actividades de grupos que se resumen en redes tribales, matones, delincuencia organizada y terroristas como grupos criminales organizados, bandas y organizaciones extremistas violentas, actores relacionados con la economía ilícita y otros actores que pueden no estar impulsados por programas políticos o ideológicos claros ni estar organizados por el Estado. El elemento clave que las empresas deben tener en cuenta es que se requiere una diligencia de vida intensificada en materia de derechos humanos en situaciones de conflicto armado, así como en estas situaciones de violencia generalizada que caen por debajo del umbral formal del conflicto armado. En estas situaciones sigue siendo importante comprender las dinámicas subyacentes, las tensiones de poder y los impulsores de la violencia generalizada. Tales situaciones de violencia pueden surgir, por ejemplo, en relación con conflictos por recursos naturales o minerales críticos. En tales situaciones, una diligencia de vida intensificada en materia de derechos humanos es clave para comprender cómo la demanda y el abastecimiento de tales recursos están conectados con el conflicto. En conclusión, si una empresa no está segura de si una situación requiere una diligencia de vida intensificada en materia de derechos humanos, debe considerar una regla general simple pero efectiva. En caso de duda, llévala a cabo. Otros recursos para la sección 4A pueden incluir los siguientes. Para obtener una lista más exhaustiva, consulte a la sección de recursos el artículo 3 común de los 4 convenios de Ginebra. Para más información sobre el derecho internacional humanitario, la recomendación de la Unión Europea del 2018-1149 de la Comisión del 10 de agosto del 2018 sobre directrices no vinculantes para la identificación de zonas de conflicto de alto riesgo y otros riesgos relacionados con la cadena de suministro de conformidad con el reglamento EU 2017-821 del Parlamento Europeo y del Consejo para la ayuda de las empresas a identificar áreas afectadas por conflictos y de alto riesgo en el contexto de los minerales de conflicto que se pueden aplicar de manera más amplia. El proyecto RULAC de la Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra, portal en línea que identifica y clasifica situaciones y brinda información sobre las partes de estos conflictos a nivel nacional y subnacional, con base en información de código abierto en un formato que sea accesible a una amplia audiencia, incluidos los abogados y no especialistas en derecho internacional humanitario. Parámetros clave, la actividad continua y anticipación. Puntos clave de la sección 4B1. La diligencia de vida intensificada en materia de derechos humanos debe ser un proceso continuo que tenga en cuenta la evolución de los riesgos para los derechos humanos y los cambios en la dinámica de los conflictos. Las empresas pueden utilizar una serie de señales de alerta
como señales tempranas de conflicto armado o violencia masiva, lo que debería impulsarlas a iniciar una diligencia debida intensificada en materia de derechos humanos. La existencia de sanciones internacionales es un indicador de que las empresas deben llevar a cabo una diligencia debida intensificada en materia de derechos humanos, pero nunca podrán reemplazarla. Los principios rectores subrayan que la diligencia debida debe ser un proceso continuo, ya que los riesgos para los derechos humanos pueden cambiar en el tiempo, en función de la evolución de las operaciones y el contexto operacional de las empresas. Un enfoque proactivo y dinámico, lejos de un ejercicio de marcar casillas o de una sola vez, es aún más importante para una diligencia de vida intensificada. De manera similar a la diligencia de vida en materia de derechos humanos, las evaluaciones de las consecuencias negativas de los derechos humanos deben realizarse a intervalos regulares antes de una nueva actividad o relación, antes de decisiones importantes o cambios de las operaciones, por ejemplo, entrada al mercado, lanzamiento de productos, cambio de políticas o cambios más amplios en el negocio, en respuesta o anticipación de cambios en el entorno operativo, por ejemplo, el aumento de las tensiones sociales, y periódicamente a lo largo de la vida de una actividad o relación. Las prácticas sólidas de participación de las partes interesadas y los sistemas de gestión de quejas son elementos claves para lograr esto. Esto significa comprometerse con organizaciones claves de la sociedad civil que pueden estar enfocadas en el conflicto, además de los actores que brindan información sobre los derechos humanos. Además, las situaciones más complejas que requieren una diligencia de vida intensificada no pueden explicarse como eventos aislados o espontáneos que ocurren sin cierto nivel de preparación. Se necesitan recursos significativos para cometer actos de violación masivos o generalizados. Dichos recursos no siempre están fácilmente disponibles y pueden llevar tiempo reunirlos. Esto significa que las empresas deben ser conscientes de las primeras señales de alerta que apuntan a un conflicto armado o violencia masiva, lo que debería incitarlas a iniciar o actualizar antes procesos de diligencia debida más estrictos en materia de derechos humanos. Estas incluyen la acumulación de armamento, especialmente armas, especialmente por parte de grupos no estatales, estructuras estatales débiles o ausentes, incluida la imposición de leyes de emergencia o medidas de seguridad extraordinarias, o la suspensión o interferencia de instituciones estatales vitales, particularmente si esto resulta en la exclusión de grupos vulnerables o minoritarios. Registros de graves violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, mayor retórica incendiaria o discursos de odio dirigidos a grupos o individuos específicos, signos de reclutamiento de milicias o grupos paramilitares, apariciones públicas u otras actividades, fortalecimiento del aparato de seguridad del Estado o movilización contra grupos específicos, control estricto o prohibición de canales de comunicación, incluido el control de los medios y la distorsión de los hechos, la censura, la propaganda, la desinformación, la falta de acceso a información objetiva, confiable, falta de medios independientes, objetivos, como televisión y radio, y cierre de internet o sitios web. La expulsión o prohibición de organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales, medios de comunicación u otros actores relevantes. Los grupos de individuos a merced de una autoridad a la que se oponen o que los perciben como enemigos, y los miembros de sus familias y comunidades. Las personas no están protegidas de actos de violencia perpetrados contra ellas. Las personas no pueden satisfacer sus necesidades básicas debido a un clima de miedo y violencia. Presencia de desplazados, incluidos los desplazados internos. Las empresas deben tener en cuenta que las sanciones internacionales son un indicador útil para ejercer una diligencia de vida intensificada, pero las sanciones, en particular las sanciones unilaterales, son principalmente una herramienta política o diplomática impuesta por razones políticas o diplomáticas, y nunca pueden reemplazar la diligencia de vida. Estos cambios, ya sea en el contexto operativo o en las actividades comerciales, deberían generar alertas para las empresas, para el personal, para una mayor investigación, pero detectar cambios no es lo mismo que tomar medidas. Por lo tanto, las empresas deben asegurarse de crear
y seguir procedimientos sistemáticos para dar seguimiento a cualquier señal de alerta como algo crucial para una diligencia de vida mejorada y continua. El primer punto clave es tener políticas y procedimientos establecidos para varios escenarios, anticipar las respuestas de ayuda, ayudará a la empresa a aclarar las tácticas, tomar y acelerar las respuestas. Aunque no parezca incómodo para los negocios, aunque parezca incómodo para los negocios, el segundo punto clave es no ignores el conflicto porque el conflicto no te ignorará a ti. Otros recursos para la sección 4B pueden incluirse los siguientes: los principios rectores y la organización de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. También tiene la guía de vía diligencia para cadena de suministros responsables de minerales en áreas de conflicto. Y también de la OCDE para tener información sobre el uso de señales de alerta para iniciar una diligencia de vida intensificada en materia de derechos humanos. Identificar la relación entre las actividades comerciales y el conflicto. Puntos claves de la sección 4B.2. Una diligencia de vida intensificada en materia de derechos humanos requiere que las empresas comprendan el conflicto e identifiquen sus efectos adversos en él y actúen según sus conclusiones. Los conflictos son siempre el resultado de interacciones complejas entre diferentes actores sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales. En la mayoría de los casos, las actividades comerciales son solo una variable entre la variedad de otras que pueden agravar las tensiones preexistentes, pero que rara vez o nunca serán la única causa del conflicto. Esto no disminuye la responsabilidad empresarial de ninguna manera porque exacerbar los problemas existentes pueden tener consecuencias que provoquen o refuercen el conflicto y la intensidad. El enfoque principal de la diligencia de vida es precisamente evitar o mitigar la consecuencia negativa que una empresa puede causar, contribuir a que con la que a contribuir o con la que puedan estar directamente relacionadas. A partir de ahí, el objetivo principal de la diligencia de vida intensificada en materia de derechos humanos es identificar y evaluar no solo las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los derechos humanos que la empresa puede causar o a las que puede contribuir a través de sus propias actividades o que pueden estar directamente relacionadas con sus operaciones, productos o servicios, sino también las consecuencias negativas reales o potenciales sobre el conflicto que la empresa puede causar o a las que puede contribuir a través de sus propias actividades o que pueden estar directamente relacionadas con sus operaciones, productos o servicios. Identificar la relación entre las actividades empresariales y el conflicto requiere que las empresas A. Entiendan el conflicto. B. Identifiquen su impacto en el conflicto. C. Actúen sobre esas conclusiones, identificando la responsabilidad empresarial. A. Comprender el conflicto. Entender cómo las actividades empresariales interactúan con el conflicto en un contexto concreto y cómo mitigar los efectos negativos no deseados se conoce comúnmente como sensibilidad al conflicto. En los últimos años han surgido varios recursos que pueden ayudar a las empresas a aplicar una lente sensible del conflicto y a poner en práctica esta diligencia de vida intensificada. Normalmente el enfoque general para que las empresas identifiquen y evalúen la relación entre las actividades empresariales y el conflicto requiere que delinee el perfil del conflicto y sus actores, causas y consecuencias, respondiendo a las siguientes preguntas clave. ¿Cuál es el contexto que da forma al conflicto? ¿Hay antecedentes del conflicto? Por ejemplo, ¿dónde? ¿Cuántas personas han sido asesinadas? ¿Se han visto desplazadas? ¿Quién ha sido el objetivo? ¿Qué métodos de violencia se han utilizado? ¿Qué instituciones y estructuras políticas, económicas, sociales y ambientales han dado forma al conflicto? Por ejemplo, elecciones, procesos de reforma, crecimiento económico, desigualdad, empleo
grupos sociales y composición demográfica, papel de las empresas y explotación de recursos. 2. ¿Quiénes son los actores que influyen en el conflicto? ¿Quiénes son los actores principales? Por ejemplo, militares, líderes y comandantes de grupos armados no estatales, grupos criminales, líderes políticos o religiosos, personas influyentes en la comunidad, empresas. ¿Cuáles son los intereses, preocupaciones, metas, esperanzas, miedos, estrategias, posiciones ideológicas, preferencias, cosmovisiones, expectativas y motivaciones? Por ejemplo, la autonomía, la desigualdad entre los grupos, la desigualdad horizontal, el poder político, el etnonacionalismo, las reparaciones. ¿Qué poder tienen? ¿Cómo ejercen el poder? ¿Qué recursos o apoyo tienen? ¿Son vulnerables? Por ejemplo, legitimidad local o a través de la provisión de seguridad, poder sobre instituciones jurídicas corruptas, armas y capacidad para dañar la infraestructura. ¿Cuáles son sus incentivos y desincentivos para el conflicto y la paz? Por ejemplo, beneficios o pérdida de la economía de guerra, prestigio, retribución por agravios históricos. ¿Qué capacidades tienen para incidir en el conflicto? ¿Quiénes podrían ser considerados saboteadores, es decir, individuos y organizaciones que creen que la paz amenaza su poder, cosmovisión e intereses y que buscan socavar los intentos de lograrlo? ¿Qué divide a la gente? ¿Quién ejerce el liderazgo y cómo? Por ejemplo, beneficiarios económicos del conflicto, grupos criminales, líderes de la oposición. ¿Cuáles son las relaciones entre los actores? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuál es el equilibrio estratégico entre los actores? ¿Quién está ganando? Por ejemplo, relaciones conflictivas, cooperativas o comerciales. 3. ¿Cuáles son las causas del conflicto? ¿Cuáles son las causas estructurales del conflicto? Por ejemplo, la distribución desigual de la tierra, la exclusión política, la mala gobernabilidad, la impunidad, la falta de autoridad, los cultivos ilícitos. ¿Cuáles son las causas más próximas del conflicto? Por ejemplo, la proliferación de armas, las redes delictivas ilícitas, la aparición de actores armados no estatales, el desbordamiento del conflicto de un país vecino, el descubrimiento de recursos naturales. 4. ¿Cuáles son las dinámicas o tendencias actuales del conflicto? ¿Qué cambios recientes ha habido en el comportamiento? Por ejemplo, los actos de conflicto han aumentado, pero el número de muertes ha disminuido. La violencia política se ha intensificado en torno a las elecciones locales, el gasto en defensa ha aumentado, los paramilitares han comenzado a participar en las elecciones locales. ¿Qué factores que influyen en el papel del conflicto, los actores y las causas se refuerzan o se socavan entre sí? ¿Qué factores equilibran o mitigan a otros? Por ejemplo, las desigualdades económicas y políticas horizontales pueden aumentar el riesgo de conflicto. La incertidumbre sobre la sucesión del presidente refuerza el faccionalismo de los partidos. El dinero para el desarme, la desmovilización y la reintegración aumenta la proliferación de armas pequeñas. ¿Cuáles son o podrían ser los desencadenantes del conflicto? Por ejemplo, las elecciones, las turbulencias económicas y ambientales, una crisis económica, un asesinato, un golpe de Estado, aumento de los precios de los alimentos, un escándalo de corrupción. ¿Qué escenarios se pueden desarrollar? Por ejemplo, es el mejor de los casos, por ejemplo, en el mejor de los casos se firma rápidamente un acuerdo de paz y las partes en conflicto ponen en marcha un alto al fuego. En el peor de los casos, los políticos locales se movilizan según criterios étnicos en el periodo previo a las elecciones y la violencia política y los disturbios aumentan donde los grupos se reúnen. 5. Provisión de redes sociales. La mayoría de las partes interesadas utilizan las redes sociales y una variedad de herramientas y técnicas para influir en la percepción pública, incluso en contextos afectados por conflictos armados y otras situaciones de violencia generalizada. Además, muchas empresas utilizan herramientas de análisis de datos de redes sociales para supervisar varios elementos de sus actividades y reputación.
o las de sus competidores. Estas herramientas deben usarse o adaptarse en contextos afectados por conflictos para recopilar la inteligencia de código abierto como noticias relacionadas con el conflicto, percepciones públicas de la empresa y narraciones de las partes del conflicto y otras partes interesadas para apoyar o realizar el análisis del conflicto. ¿Qué oposiciones transmiten las partes en el conflicto? Gobiernos, partidos de oposición, sociedad civil, grupos armados, diásporas, etcétera, a través de la comunicación en línea para promover sus propias narrativas y contranarrativas sobre temas relacionados con el conflicto. Se utilizan las narrativas contrapuestas sobre las causas del conflicto para incitar el odio, la violencia y el miedo y para difundir información errónea y desinformación. B. Comprender las consecuencias de las actividades empresariales en el conflicto. Habiendo formado un perfil del conflicto, las empresas deben responder las siguientes preguntas para comprender la conexión entre sus actividades y el conflicto. ¿Cómo podrían las actividades comerciales, empresariales, afectar las posiciones de poder o las relaciones entre los diferentes actores? Por ejemplo, afectan o afectarán el acceso de los grupos a los recursos naturales, alguna de las relaciones empresariales, comerciales de los actores del conflicto identificados, tal como se definen en los principios rectores, incluidas las relaciones que una empresa tiene con socios comerciales, entidades de una cadena de valor y cualquier otra entidad estatal o no estatal, están directamente vinculadas a sus operaciones, productos o servicios. Incluye relaciones indirectas en su cadena de valor, más allá del primer nivel y posiciones accionarias, tanto minoritarias como mayoritarias en empresas conjuntas. ¿Cómo podrían las actividades comerciales impactar sus causas, las causas del conflicto identificadas anteriormente? ¿Cómo podrían las actividades comerciales afectar la dinámica del conflicto identificada anteriormente? El mapeo de actores puede ser una herramienta útil para obtener una instantánea gráfica del poder relativo de los actores en el conflicto, sus relaciones, los problemas del conflicto entre ellos y la forma general en que la empresa interactúa con estos diferentes elementos. Actor A, actor B, actor C, actor E, D, E, actor externo, el tema. Clave, bueno, el actor implicado en el conflicto o el tema analizado, tamaño poder relacionado con el tamaño analizado, vínculos, relaciones bastante estrechas, hay una alianza, enlaces informales indeterminados, dirección de influencia o actividad predominante, discordia o conflicto, conexión rota, cuestiones de temas o cosas distintas de las personas, actores externos que tienen influencia pero no están directamente involucrados. C. Actuar sobre los hallazgos, identificar la responsabilidad empresarial. Una vez que la empresa haya evaluado el conflicto y su relación con él, estará en posición de identificar su responsabilidad por cualquier impacto adverso sobre los derechos humanos y la dinámica del conflicto. La OCDE ha identificado tres preguntas fundamentales para ayudar a evaluar las posibles consecuencias negativas. ¿Existe una consecuencia negativa real o potencial sobre los derechos humanos o el conflicto relacionado con las actividades, acciones o omisiones, productos o servicios de la empresa? De ser así, las actividades de la empresa, incluidas las acciones o omisiones, aumenta el riesgo de este impacto. De ser así, las actividades de la empresa, incluidas las acciones y omisiones en sí mismas, serían suficientes para generar este impacto. Si la respuesta a estas tres preguntas es afirmativa, entonces la empresa causa o puede causar una consecuencia adversa sobre los derechos humanos y se espera que tomen las medidas adecuadas para detener o prevenir y remediar las consecuencias negativas. Los ejemplos incluyen empresas de seguridad, incluye empresas de seguridad que cometen violaciones de derechos humanos en contextos afectados por conflictos. Si la respuesta A1 y 2 es afirmativa y la respuesta 3 es negativa,
La empresa está contribuyendo o puede contribuir a una consecuencia negativa y debe tomar las medidas adecuadas para detener, prevenir y remediar su contribución. También debe ejercer su influencia para mitigar otras consecuencias en la mayor medida posible. Los ejemplos incluyen una empresa de redes sociales que permite que su plataforma se utilice para difundir discursos de odio que llamen a la violencia contra grupos vulnerables o minoritarios, una empresa que permite que las fuerzas militares utilicen sus instalaciones y posteriormente las fuerzas militares cometen torturas allí. Si solo la respuesta a la primera pregunta es afirmativa, entonces la empresa puede estar directamente relacionada con el abuso y debe ejercer su influencia para mitigar otras consecuencias en la mayor medida posible. Los ejemplos incluyen una empresa que extrae recursos en un territorio cuya población étnica fue desplazada por un actor estatal y no estatal que controla el territorio. Las empresas responsables deben considerar un quizás como un sí e iniciar una mayor investigación y evaluación para confirmar su nivel exacto de participación. De estas preguntas, entonces, si las tres son afirmativas, entonces la empresa causa o puede causar consecuencias adversas. Si la 1 y 2 son afirmativa y la 3 negativa, la empresa está contribuyendo o puede contribuir a la consecuencia y debe tomar medidas para prevenir. Si solo la primera es afirmativa, entonces la empresa puede estar directamente relacionada con el abuso. Bueno, acá tenemos otros recursos. Operar en estados involucrados en un conflicto armado. Puntos clave de la sección 4b3. En guerras entre dos estados, las empresas deben ejercer una diligencia debida intensificada en materia de derechos humanos en ambos estados. Cuando una guerra es ilegal, según el derecho internacional, las empresas deben como mínimo evaluar y evitar o mitigar su conexión con los esfuerzos bélicos del país agresor. La mayoría de los contextos afectados por conflictos que requieren una diligencia de vida intensificada en materia de derechos humanos son conflictos armados intraestatales o situaciones de violencia generalizada. Sin embargo, en las guerras clásicas, es decir, cuando un Estado está en guerra con otro, las empresas deben ejercer una diligencia de vida intensificada en materia de derechos humanos con respecto a sus actividades, productos y servicios en ambos estados, utilizando las mismas tres preguntas fundamentales citadas anteriormente para evaluar el potencial impacto negativo. ¿Existe una consecuencia negativa real o potencial sobre los derechos humanos o el conflicto relacionados con las actividades, acciones o omisiones, productos o servicios de la empresa en cualquiera de los estados parte del conflicto? En caso afirmativo, las actividades de la empresa en alguno de los estados parte del conflicto aumentan el riesgo de ese impacto. De ser así, las actividades de la empresa en cualquiera de los estados parte del conflicto serían por sí solas suficientes para generar ese impacto. Las empresas deben entonces actuar en consecuencia. Para obtener más información, consulte la sección 4C. La situación es más complicada cuando el uso de la fuerza, la guerra, se considera ilegal según el derecho internacional. En este caso, además de respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario como mínimo, las empresas deben evaluar y evitar o mitigar su conexión con los esfuerzos bélicos del país agresor para asegurarse de no agravar la situación. La cuestión de si una guerra es legal es compleja, especialmente porque los límites del derecho a la legítima defensa aún no están claros. Además, hay puntos de vista opuestos sobre si la guerra puede librarse legalmente con fines de intervención humanitaria, por ejemplo, bajo la doctrina de la responsabilidad de proteger. En pocas palabras, el uso de la fuerza entre estados está permitido con dos excepciones generalmente aceptadas. Primero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede autorizar
el uso de la fuerza para mantener y restaurar la paz y la seguridad. Y segundo, los estados pueden usar la fuerza cuando están en defensa propia contra un ataque armado. En ausencia de un mandato del Consejo de Seguridad, avalar la legalidad de una guerra será una cuestión compleja y desafiante. Las empresas deben buscar orientación adecuada incluso de su estado de origen y expertos relevantes. También deben tener en cuenta que los estados, que los agentes económicos individuales pueden ser acusados de complicidad en crímenes internacionales, ya que varios países con conflictos armados internos han ratificado el Estatuto de Roma y muchos otros han incorporado las disposiciones pertinentes del derecho penal internacional a sus leyes penales nacionales, lo que permite el enjuiciamiento de personas jurídicas y físicas en las jurisdicciones nacionales. Lograr una perspectiva basada en la vulnerabilidad. Puntos claves de la sección 4b4. Las empresas deben preguntarse cómo el conflicto y sus actividades afectan específicamente a los grupos vulnerables. Hay muchas pruebas del impacto diferenciado de la violencia en grupos específicos identificados por su raza, etnia, religión, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, clase u otras formas de discriminación. Por ejemplo, múltiples estudios han identificado que los conflictos afectan específicamente a mujeres y niñas y exacerban la discriminación basada en el género. En consecuencia, es importante que las empresas sean conscientes de las consecuencias negativas particulares tanto del conflicto como de las actividades empresariales sobre grupos específicos en situaciones de conflicto y posconflicto como parte de cualquier diligencia debida en materia de derechos humanos. Para ello, las empresas deben preguntarse qué diferencias se aprecian en las consecuencias negativas que el conflicto y las actividades empresariales tienen sobre estos grupos específicos, incluidas, entre otras, las formas de violencia directa. Los hombres, las mujeres y las minorías de género juegan roles similares o diferentes. ¿Cómo se relacionan entre sí los hombres, las mujeres y las minorías de género? ¿Qué datos más allá de las fuentes de información tradicionales existen para fundamentar el análisis del conflicto y de las actividades empresariales, como los informes de las organizaciones de mujeres indígenas o las consultas a expertos en los contextos locales? ¿Cómo han interrumpido o cambiado los roles de género, el conflicto y las actividades comerciales? Por ejemplo, quiénes son los desplazados, cuáles son los desafíos específicos a los que se enfrentan los diferentes hombres, mujeres y minorías desplazados. Cómo permitirá la participación de las partes interesadas, una participación equitativa y significativa de los diferentes participantes, cuáles son los posibles obstáculos o incluso los riesgos de la participación y de determinadas personas. Establecimiento de prioridades, punto clave de la sección 4b5. Es posible que las empresas deban priorizar sus acciones para abordar las consecuencias negativas sobre el conflicto y los derechos humanos. Los principios rectores reconocen que puede ser necesario dar prioridad a las medidas para hacer frente a las consecuencias negativas reales y potenciales sobre los derechos humanos. De acuerdo con los principios rectores, el orden en el que se abordan las consecuencias negativas se basa en su gravedad. Los principios rectores establecieron la tipología de escala, alcance y remediabilidad para medir la gravedad de las consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Por analogía, en situaciones de conflicto se aplica el mismo principio, pero la priorización requiere que las empresas piensen en la probabilidad y las consecuencias del conflicto como un elemento crucial, haciéndose las siguientes preguntas claves. Alcance: ¿en qué medida está extendida la violencia armada que afecta a las personas? Por ejemplo, el número de personas afectadas. Alto: un gran número de personas afectadas, que puede incluir la fuerza laboral, las familias o trabajadores y sus comunidades aledañas. Medio: un número moderadamente grande de personas afectadas. Bajo: un pequeño número de personas afectadas. Escala: cómo de grave sería es la violencia armada, es decir, incluye un gran número de muertes y bajas. Alto: el abuso implica una consecuencia grave sobre el bienestar físico, mental o emocional de una persona o comunidad. La comunidad es considerada especialmente vulnerable. Medio: el abuso implica un impacto moderado sobre el bienestar físico, mental o emocional de las personas o comunidades. Bajo: el abuso no tiene un efecto duradero sustantivo en la vida de las personas y no se dirige a poblaciones vulnerables.
Irremediabilidad. ¿Cuáles son los límites para devolver a las personas afectadas el menos, al menos a la situación actual, a su misma situación o equivalente que tenía antes de que se produjera la violencia armada? Alto, a menos que se tomen medidas de inmediato, la consecuencia de los abusos contra los derechos humanos nunca podrá remediarse. Medio, a menos de que se tomen medidas prontos, es probable que no se resuelva la consecuencia de los abusos. Y bajo, no se requiere acción inmediata para remediar los abusos en su totalidad. En algunos casos, una consecuencia negativa puede clasificarse como menos grave de acuerdo con los criterios tradicionales de la escala de alcance y remediabilidad relacionados con los derechos humanos, pero aún es probable que provoque un conflicto. Por ejemplo, las creencias religiosas de un empleado pueden no ser el problema de derechos humanos más destacado en un entorno sin conflicto, pero si un conflicto ha sido alimentado por divisiones religiosas, bien puede ser un problema de conflicto destacado y por lo tanto uno que debe abordarse. Por lo tanto, las empresas deben considerar los riesgos más destacados en términos de derechos humanos y conflictos, dado que las repercusiones de los conflictos suelen ser más graves para un mayor número de personas. Las empresas deben dar prioridad a las cuestiones destacadas de los conflictos que no se identifican necesariamente como destacadas en términos de derechos humanos y luego a las cuestiones destacadas de los derechos humanos que se consideran poco probables de causar o exacerban el conflicto. C. Actuar. Puntos claves de las secciones 4C1 y 4C2. Si una empresa causa o puede causar, contribuye o puede contribuir a una consecuencia negativa sobre los derechos humanos, debe tomar medidas para detener o prevenir y remediar la consecuencia negativa. También debe ejercer su influencia para mitigar cualquier consecuencia remanente en la mayor medida posible, particularmente si está directamente relacionado con ella. En el actuar entonces está 1 por causa, contribución o enlace. Los principios rectores han establecido claramente qué tipo de acción deben tomar las empresas en función de su conexión con una determinada consecuencia negativa. Si una empresa causa o puede causar una consecuencia negativa sobre los derechos humanos, se espera que tome las medidas adecuadas para detener o prevenir y remediar la consecuencia negativa. Si la empresa está contribuyendo o puede contribuir a una consecuencia negativa, debe tomar las medidas apropiadas para cesar, prevenir y remediar su contribución, al tiempo que ejerce su influencia para mitigar otras consecuencias en la mayor medida posible. Finalmente, si la empresa está directamente relacionada con la consecuencia negativa, debe ejercer su influencia para mitigar otras consecuencias en la mayor medida posible. Las acciones específicas que las empresas deberán tomar para prevenir o mitigar sus consecuencias negativas serán altamente específicas del contexto, pero deben tomarse dentro de algunos parámetros básicos. La respuesta comercial debe tener un liderazgo claro, preferentemente de una sola entidad. Esto proporciona claridad, minimiza las posibilidades de comunicación incoherente, en particular con las partes en conflicto, y facilita la coordinación y el desarrollo de una respuesta coherente. La decisión sobre quién debe liderar debe tener en cuenta el contexto del conflicto y basarse en la ventaja comparativa, por ejemplo, de una sede central o un líder basado en un país. La proximidad del conflicto y sus partes no debe destacarse ni darse por sentado como una ventaja automática. La capacidad organizativa, la capacidad y los recursos disponibles deben tener en cuenta al alcance sobre la división del trabajo. Todas las diferentes unidades de negocio involucradas deben trabajar juntas para acordar el grado de transparencia y los mecanismos de coordinación para el intercambio de información. Deben cooperar sobre la base de una estrategia común, garantizar mensajes internos y externos coherentes, en particular hacia las partes en conflicto, y evitar la duplicación o la sobrecarga de las partes como múltiples procesos competitivos. Las empresas internacionales deben considerar el uso o el establecimiento de mecanismos de coordinación de forma independiente, como grupos de empresas o a través de grupos de organizaciones empresariales
internacionales para proporcionar un apoyo político y de recursos constante para su propio esfuerzo. También deben reconocer que puede haber circunstancias en las que dichos grupos corren el riesgo de replicar la dinámica del conflicto. Las medidas de mitigación planificadas deben elaborarse y discutirse con las partes interesadas, afectadas y otras partes relevantes, tanto como lo permita el contexto, utilizando representantes como la diáspora, por ejemplo, si la participación es difícil en el país. Al considerar medidas de mitigación de riesgo para los derechos humanos, las empresas deben saber si se ha identificado las medidas de mitigación apropiadas, son realistas, refleja el plan de actividades comerciales normales, las medidas de mitigación. El conflicto influye en el diseño de la respuesta empresarial. Existen criterios precisos establecidos con los socios comerciales y otros, en particular las fuerzas de seguridad, para abordar la consecuencia negativa de manera más amplia para disminuir tensiones. Por ejemplo, los contratos con los socios comerciales abordan la necesidad de que los socios mitiguen las consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Las medidas de mitigación tienen en cuenta cómo influirán en las estructuras de poder existente, empoderamiento, exclusión de un determinado grupo y cómo mitigar los riesgos y cómo mitigar los riesgos. Por ejemplo, existen criterios precisos establecidos con los socios comerciales y otros, en particular las fuerzas de seguridad, para abordar la consecuencia negativa o de manera más amplia para disminuir tensiones. Por ejemplo, los contratos con socios comerciales abordan la necesidad de que los socios mitiguen las consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Las medidas de mitigación tienen en cuenta cómo influirán en las estructuras de poder, por ejemplo, empoderamiento, exclusión de determinado grupo y cómo mitigarán los riesgos. Se inicia el diálogo con las partes interesadas y se mantiene regularmente. Todo el personal está informado. Los socios comerciales, gerentes de operaciones comerciales y el personal son informados y percibidos como imparciales por las comunidades donde se implemente el proyecto. Se tiene en cuenta la diversidad étnica, religiosa, social, política que existe en la región. Hay suficiente tiempo para explicar la respuesta empresarial a todas las partes interesadas relevantes para evitar malentendidos o conceptos erróneos. Existen medidas para apoyar la respuesta empresarial a nivel bilateral entre el estado de origen de la empresa y el gobierno local. 2. Influencia. En el contexto de la diligencia de vida intensificada en materia de derechos humanos y en consonancia con el ejercicio de la diligencia de vida ordinaria en materia de derechos humanos, la vinculación directa se refiere a una situación en la que existe un vínculo directo entre las operaciones, los productos o los servicios de la empresa y los abusos a los derechos humanos o la violación o la violencia armada cometidos por una entidad, incluida otras empresas y entidades estatales y no estatales, como se menciona en la herramienta de orientación para empresas Doing Business with Respect for Human Rights. En última instancia, la influencia que se ejerce sobre consistir en crear la oportunidad de cambiar la forma de pensar y de comportarse de las personas en el contexto de una diligencia de vida intensificada en materia de derechos humanos. La influencia consiste en cambiar la forma de pensar y el comportamiento de las personas clave dentro de un proveedor contratista, socio comercial, cliente o muy probablemente dentro de los gobiernos de los partidos de la oposición o los grupos armados, cuando las acciones de esa organización aumenten la probabilidad de conflicto o el riesgo para los derechos humanos. Hay muchos pasos que una empresa puede tomar para usar su influencia, que podrían ser tan sencillos como levantar el teléfono y llamar a una persona para tratar de persuadirla o razonar con ella para que cambie su enfoque. Para las empresas, eso significa responder a las siguientes preguntas: ¿cuáles son los posibles puntos de influencia donde podemos promover un cambio? ¿Qué estrategias y actividades alternativas para el cambio serían posibles? ¿Por qué funcionarían estos enfoques y cómo podrían tener éxito o fracasar? Las empresas mantienen los distintos tipos de influencia que tienen contextos no afectados por conflictos armados o violencia generalizada. La acción requerida es entonces pensar si cada uno de ellos podría ser relevante en una situación determinada y cómo.
Influencia comercial tradicional que es común a todas las relaciones comerciales como la contratación. Influencia comercial más amplia que una empresa puede ejercer por sí misma, pero a través de actividades que no lo son, rutinarias o típicas en las relaciones comerciales, como el desarrollo de capacidades. La influencia junto con socios comerciales creados a través de una acción colectiva con otras empresas dentro o fuera de la misma industria. La influencia a través del compromiso bilateral generado a través del compromiso bilateral y por separado con uno o más actores, como el gobierno, pares comerciales, una organización internacional o una organización de la sociedad civil. La influencia a través de la colaboración de múltiples partes interesadas, a través de la acción colectiva con pares comerciales, gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil. 3. La estrategia de salida. Puntos claves de la sección 4C3. Una salida apresurada puede ser tan dañina como una que llega demasiado tarde. Si una empresa decide salir, necesita una estrategia de salida adecuada. Una empresa que contempla salir o suspender sus operaciones en un contexto afectado por el conflicto debe considerar si A. Salir o suspender podría exacerbar las tensiones. B. Si los daños de las personas superarán los beneficios. La conclusión del ejercicio de diligencia debida por parte de una empresa puede dar lugar a una decisión de no participar, reubicar, suspender o terminar sus actividades en un contexto afectado por el conflicto o vinculadas a él. Para las situaciones en las que las actividades han comenzado, los principios rectores se refieren a una desvinculación, terminación o suspensión como una opción para abordar las consecuencias adversas sobre los derechos humanos de una relación comercial, pero no tratan directamente esta situación. No obstante, dejan claro que las empresas tienen que ser conscientes en todo momento de los riesgos que una línea de actuación concreta puede plantear para los interesados afectados y tenerlos en cuenta a la hora de adoptar decisiones. Una salida apresurada puede ser tan dañina como una que llega demasiado tarde. Por ejemplo, una salida anticipada podría obligar a las personas que dependían financieramente de las actividades comerciales a unirse a un grupo armado como medio de subsistencia. Por lo tanto, el elemento general es considerar si la salida podría exacerbar las tensiones dentro de un entorno afectado por el conflicto y si las consecuencias negativas de la decisión de salir o suspender sus operaciones superan los beneficios. Una vez que esto se establezca, los pasos concretos que las empresas deben tomar dependerán en gran medida del contexto, pero una estrategia de salida requiere más que un cierre ordinario de las operaciones y la evaluación de los empleados expatriados. Una estrategia de salida adecuada requiere que las empresas anticipar y planificar con antelación una estrategia de salida clara, idealmente al mismo tiempo que se planifica el inicio de actividad. Esto le permitirá identificar y evaluar los riesgos a corto y largo plazo de la desvinculación y trabajar para evitar al menos minimizar las consecuencias negativas dañinos con las personas afectadas, incluidos los socios comerciales y las comunidades. Considerar si suspender o salir podría exacerbar las tensiones dentro de las poblaciones si los daños superan los beneficios. Y si los daños superan los beneficios. Desarrollar estrategias de mitigación, ya que la suspensión o terminación de actividades comerciales a menudo tiene consecuencias significativas para las comunidades que pueden incluir efectos económicos y sociales más amplios. Estas estrategias pueden incluir avisar con una antelación razonable a las comunidades, los proveedores, los trabajadores y otros socios afectados por la desconexión pertinente, garantizar que el personal siga recibiendo ingresos mientras dure la crisis, en caso de suspensión temporal o de formación, y el desarrollo de capacidades para mitigar la pérdida de empleo, también garantizar la seguridad del personal restante que no pueda ser evacuado, transferir la propiedad, evaluar las capacidades de derechos humanos del comprador y solicitar incluso a través de términos contractuales que el comprador establezca políticas y procedimientos específicos relacionados con los derechos humanos para permitir operar de manera responsable en un contexto afectado por el conflicto. Al ofrecer servicios auxiliares
o programas filantrópicos, mitigar los efectos de la salida, por ejemplo, previniendo un traspaso a una entidad adecuada como un actor de la sociedad civil. Algunas de las preguntas claves que las empresas deberían poder responder son la existencia de una estrategia de salida, se planeó la estrategia de salida durante la fase de entrada, existen planes para informar a las partes interesadas sobre la fase de salida, se involucraron lo más posible en el proceso de planificación, los costos de los derechos humanos superan los beneficios, están claras las responsabilidades y los roles una vez que finalizan las actividades de la empresa, incluso para un nuevo propietario o inversor se requiere o se asegura la sostenibilidad y la continuidad del negocio. Existen reglas y criterios transparentes para la entrega, incluidos los equipos y los datos de identificación personal de los empleados, clientes y otras partes. Otros recursos para la excepción pueden incluir los siguientes. Bueno. Y el de seguimiento, puntos clave de las secciones 4D y 4E. Las empresas deben hacer un seguimiento de los efectos de las medidas que han tomado y considerar cómo se capturan, almacenan y comparten las lecciones aprendidas relacionadas con la diligencia debida en materia de derechos humanos para garantizar que informen las actividades futuras. Al comunicarse, las empresas deben tener cuidado de no divulgar información sobre cómo se están abordando las consecuencias negativas específicas cuando podrían presentar riesgos para las partes interesadas o el personal afectado. El seguimiento de los efectos de las medidas y los procesos desarrollados como parte del proceso de diligencia debida es fundamental para garantizar que los esfuerzos de la empresa sean adecuados para su propósito y mejoren el desempeño de la empresa a lo largo del tiempo. Identificar indicadores y métricas adecuados es un desafío constante porque recopilar dicha información requiere una reflexión sobre los aspectos cualitativo de la respuesta empresarial y explorar preguntas vinculadas a las percepciones del personal, las comunidades y otras partes interesadas. Este proceso es aún más delicado en situaciones afectadas por conflictos. Por ejemplo, la empresa necesitará obtener información sobre cuestiones tales como la proporción de personas en las comunidades A y B que perciben que las actividades de la empresa benefician a ambas comunidades por igual o a una comunidad sobre la otra. O identificar la cantidad de personal que cree que las actividades de la empresa tienen o no tuvo ninguna consecuencia negativa sobre el conflicto en una comunidad determinada o exacerbó algunas tensiones. Puede ser difícil para el personal dar opiniones honestas cuando su trabajo tiene un impacto negativo. El éxito de un indicador como el anterior se basa en que el personal comprenda los beneficios a lo largo plazo de una diligencia de vida intensificada en materia de derechos humanos, creando un entorno en el que se fomente la discusión de las posibles ventajas y desventajas de las opciones alternativas y creando un espacio seguro para el personal que permita discutir los desafíos del proyecto sin sentir que su trabajo está siendo criticado. Además, el seguimiento debe tener en cuenta cómo se capturan, almacenan y comparten las lecciones aprendidas relacionadas con la diligencia de vida en materia de derechos humanos para garantizar que informen las actividades futuras. A menudo hay renuncia a documentar y comunicar cuando las actividades comerciales enfrentan dificultades. Sin embargo, este es el momento en el que se puede aprender y compartir las lecciones más valiosas. Las empresas también deben utilizar los indicadores existentes como los que incluyen en el marco para el informe de los principios rectores de las Naciones Unidas, que proporciona un conjunto conciso de preguntas a las que cualquier empresa debe esforzarse por tener respuesta para saber y demostrar que está cumpliendo con su responsabilidad de respetar los derechos humanos en la práctica. Ofrece a las empresas una guía clara y directa sobre cómo responder a estas preguntas con información relevante y significativa sobre sus políticas, procesos y desempeño en materia de derechos humanos. Comunicación.
El paso final de la diligencia de vida intensificada en materia de derechos humanos es comunicar cómo las empresas abordan sus consecuencias negativas. La guía para la interpretación sobre la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos ha aclarado precisamente lo que se espera de las empresas. Si el propósito es comunicar a los interesados que pueden verse afectados de qué forma está abordando la empresa un riesgo relacionado con los derechos humanos que ha detectado, la comunicación podría limitarse a ese grupo y se debería tener presente las barreras relacionadas con la alfabetización, el idioma y la cultura. Por ejemplo, si la comunicación verbal se considera más respetuosa que la comunicación por escrito, la organización de reuniones con el grupo o sus representantes legítimos puede ser la forma de comunicación más apropiada y satisfactoria. Si el objetivo es responder también ante los accionistas y otras partes interesadas, incluida la sociedad civil, por la forma en la que la empresa está siendo fuente de un riesgo específico o a los riesgos en general, quizás sea apropiados los documentos y las exposiciones en una reunión anual general, las actualizaciones a través del sitio web, el envío de mensajes de lista de correo electrónico de quienes se identifiquen como partes interesadas u otros medios de comunicación similares. Si una empresa está activa en el contexto de riesgos de una consecuencia grave sobre los derechos humanos, que es por definición el caso de una diligencia de vida intensificada en materia de derechos humanos, debe informar formalmente sobre cómo está abordando dichas consecuencias. Para todo tipo de comunicación, la empresa debe tener cuidado de no divulgar información sobre cómo se abordan las consecuencias negativas específicas cuando podría presentar riesgos para las partes interesadas o el personal afectado. Esto puede deberse a que revelarían por implicación la identidad de un denunciante o de las personas responsables de acciones que se juzgan dañinas, lo que los convierte en objetivos potenciales de represalias. Publicar información sobre conversaciones con funcionarios del gobierno o representantes de las Fuerzas Armadas que tienen como objetivo detener o prevenir acciones lesivas contra las personas podría poner en riesgo ese proceso. Del mismo modo, las empresas deben ser conscientes de que la comunicación podría ser en un contexto particular afectado por un conflicto contraproducente incluso cuando se proporciona información objetiva. Por lo tanto, la forma y el contenido de lo que comunican las empresas debe ser sensible al contexto particular, incluso cuando la comunicación es con partes interesadas fuera de la religión del conflicto o crisis. En ambos casos, sin embargo, si la protección de las partes interesadas afectadas. En ambos casos, sin embargo, ni la protección de las partes interesadas afectadas, ni la necesaria sensibilidad del conflicto de la comunicación deben verse como una suposición general y convertirse en una justificación fácil para evitar compartir información que pueda hacerse públicamente legítimamente. Que pueda hacerse pública legítimamente. Otros recursos para esta sección. Bueno. F. Participación de los interesados. Puntos clave de la sección 4F. La consulta significativa con los grupos potencialmente afectados y otras partes interesadas relevantes es un elemento esencial de la diligencia de vida intensificada en materia de derechos humanos. Estos pueden incluir grupos vulnerables afectados por la actividad empresarial, el gobierno, los grupos armados, la sociedad civil, entre otros. Al involucrar a actores armados es importante comprenderlos, definir una estrategia de participación, crear contacto, mantener la imparcialidad y colaborar con otras empresas e instituciones compartiendo información y de otra manera. La consulta significativa con los grupos potencialmente afectados y otros grupos de interés relevantes es un elemento esencial de la diligencia de vida para, como se menciona en el comentario de los principios rectores, permitir que las empresas comprendan en la medida de lo posible las preocupaciones de aquellos que pueden verse directamente afectados por sus actividades si los interesados tienen las mismas o diferentes perspectivas que la empresa y los demás interesados.
La relación con los grupos que puedan verse afectados y otras partes interesadas proporciona una información importante sobre sus puntos de vista y sus preocupaciones en relación con actividades de la empresa y las consecuencias negativas que pueden tener sobre los derechos humanos. La participación efectiva también puede ayudar a demostrar que la empresa toma en serio las opiniones de las partes interesadas y su dignidad, bienestar y derechos humanos. Esto puede ayudar a generar confianza y facilitar la búsqueda de formas de abordar las consecuencias de una manera acordada y sostenible, evitando quejas y disputas innecesarias. Esto es aún más cierto en contextos afectados por conflictos, incluso si a veces parece contrario a la intuición para las empresas que en un entorno volátil podrían verse tentadas a evitar las interacciones con el exterior para protegerse o no del conflicto, ser visto como que confiere legitimidad a un grupo específico. Sin embargo, este enfoque limitado crea muchos problemas y puede exponer a la empresa a más riesgos, incluso porque evitar o realizar un ejercicio de consulta que excluya a ciertos actores o dé demasiado peso a otros puede generar mayores tensiones y perspectivas sesgadas. Las empresas también deben ser conscientes de que su participación puede poner a las partes interesadas y en particular a los defensores de los derechos humanos en riesgo de represalias, violencia, muerte, acoso legal u otras formas de silenciamiento o estigmatización. Por lo tanto, las empresas que se involucren de manera significativa con las partes interesadas tienen la responsabilidad de evaluar y abordar el riesgo de represalias contra las partes interesadas. La implicación de las partes interesadas requiere una comprensión adecuada de los diferentes actores y sus objetivos, intereses, capacidades y relaciones, todos los cuales se habrían identificado en el análisis del conflicto, así como sensibilidad a las causas del conflicto identificadas en el análisis, como la marginación de ciertos grupos. Si bien cada grupo exacto variará según el contexto, lo más probable es que incluyan los afectados por la actividad empresarial, especialmente los grupos más vulnerables y marginados, teniendo en cuenta la dinámica de género. En general, esto incluye en particular a las personas que se encuentran bajo autoridades a las que podían oponerse o que las perciben como el enemigo, a las personas que se encuentran en un entorno hostil y que no están protegidas de los actos perpetrados contra ellas, a las personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas debido a la situación de violencia, como las personas desplazadas o aquellas cuyos movimientos están restringidos. Situaciones gubernamentales, incluidos los misioneros y organismos nacionales pertinentes, así como las instituciones gubernamentales, regionales y locales, sectores de seguridad y justicia, incluidas las Fuerzas Armadas y la policía, órganos de gestión y supervisión, como los órganos consultivos de seguridad nacional y los ministerios de defensa, las instituciones judiciales y de justicia, como las comisiones de derechos humanos y las defensorías del pueblo, y fuerzas de seguridad no estatutarias tales como ejércitos de liberación, ejércitos guerrilleros, empresas de seguridad privadas y milicias de partidos políticos. Sociedad civil como organizaciones no gubernamentales, ONG locales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil, líderes religiosos, ancianos tradicionales y grupos de mujeres, organizaciones académicas como universidades y grupos de expertos y los medios de comunicación, otros medios del sector privado como corporaciones y empresas internacionales, nacionales y locales, la comunidad internacional, incluidos los donantes, las instituciones multilaterales y organizaciones regionales e intergubernamentales. 1. Compromiso de las partes interesadas afectadas. La consulta puede aportar las perspectivas locales sobre los planes del sector en una región concreta, garantizar que se basa en las realidades locales, poner de relieve cualquier fuente probable de tensión e inseguridad y sugerir enfoques para gestionar esa tensión. Además de proporcionar información sobre los principales riesgos de conflicto, el proceso de participación de las partes interesadas debe ser amplio en contextos afectados por conflictos, a fin de mitigar la polarización y el alto nivel de desconfianza que suele existir entre grupos y comunidades, y para tener la sensación de
de los hechos, sino de la percepción de la situación entre los diferentes actores. En particular, las percepciones y las interpretaciones subjetivas y las actitudes que las personas afectadas por el conflicto tienen sobre la realidad o los eventos relacionados con el conflicto y a menudo incluso la naturaleza de los otros, pesan mucho en los contextos de los conflictos y deben incorporarse en el análisis. La participación a nivel local puede no ser posible y óptima por una variedad de razones, incluido el temor a represalias y la seguridad. No obstante, las empresas deben esforzarse por obtener una perspectiva local, incluso mediante la participación de la diáspora. Por último, una sólida participación de las partes interesadas beneficia directamente a las empresas al aumentar su capital social con las comunidades locales. Esto es particularmente importante donde existen fuertes conexiones entre dichas comunidades y grupos armados. 2. Implicación de los actores armados. Además de los grupos potencialmente afectados, los principios rectores subrayan la necesidad de que las empresas se comprometan también con otras partes interesadas relevantes para ejercer su diligencia debida en materia de derechos humanos, ya sean fuerzas armadas estatales o redes tribales, matones o terroristas. Ninguna otra parte interesada es más relevante que los grupos armados. Involucrarse con dichos grupos permite a las empresas obtener información esencial para su propia diligencia debida, además de allanar el camino para ejercer influencia si estos grupos están cometiendo infracciones relacionadas con las actividades comerciales. También brinda la oportunidad para que las empresas comuniquen sus expectativas de que todos deben respetar los derechos humanos y el derecho humanitario. Los actores no estatales armados, por otro lado, representan desafíos únicos para las empresas. Más allá de la violencia, las empresas se enfrentan a posibles responsabilidades penales si se determina que han beneficiado o asistido a un grupo armado designado como organización terrorista. Al mismo tiempo, a menudo es imposible continuar operando en una región sin tener alguna interacción con grupos armados no estatales o tratar con un negocio operado por dicho grupo como parte de sus propias operaciones lucrativas. El Comité Internacional de la Cruz Roja estima que entre 60 y 80 millones de personas viven bajo el control exclusivo de grupos armados no estatales y muchas más en zonas en las que operan grupos armados no estatales, pero la forma de tratar con ellos se ha descuidado en gran medida como consecuencia en el contexto de las actividades empresariales y en general rara vez se ha debatido o reconocido abiertamente en las comunidades humanitarias o de desarrollo. Esto es sorprendente considerando lo difícil y delicado que es el tema desde el punto de vista legal y político. Se necesita más claridad para ayudar a las empresas a superar este desafío tan específico. Si bien se necesita más investigación para guiar a las empresas y otros actores que operan en contextos afectados por conflictos, existen mínimos claros que deben enmarcar el compromiso de las empresas con los grupos armados estatales y no estatales para ejercer la mayor diligencia posible. A. Entender a los grupos armados. En primer lugar, hay que entender a los grupos armados. La falta de compromiso entre las empresas y los grupos armados da lugar a una mala comprensión de sus motivaciones y objetivos. Por ejemplo, los grupos armados pueden ser respetuosos con las comunidades o estar dispuestos a permitir que las empresas operen con la esperanza de que al hacerlo tendrán una mayor legitimidad internacional. Otros grupos pueden ver el negocio como una fuente de ingresos o apoyo logístico o pueden atacar un negocio porque representa intereses extranjeros. Tener una comprensión clara de su estructura, su control del territorio y la población, sus objetivos, su agenda política y el apoyo de la población local es esencial para identificar la probabilidad de que el grupo armado interactúe con el negocio. B. Definir una estrategia de participación. Las empresas deben tener una estrategia de compromiso clara. La experiencia parece indicar que la interacción con los grupos armados deja
en su mayoría a un enfoque ad hoc a nivel operativo. Esto da como resultado enfoques inconsistentes y una transferencia de responsabilidades al personal de campo o incluso a las comunidades locales cuando se utilizan como representantes. Las empresas deben conocer la clasificación formal de un grupo armado, en particular cuando se las designa como organizaciones terroristas. Sin embargo, cuando la realidad directa que deben comprometerse con ellos, deben considerar herramientas desarrolladas por iniciativas relevantes que se ocupan de cuestiones de seguridad y derechos humanos, como los principios voluntarios, para evitar abusos. Hay momentos en los que no es adecuado tener una relación formal con el gobierno, por ejemplo, si el gobierno está contribuyendo a un conflicto violento o oprimiendo a los grupos particulares. En otros casos, es esencial contribuir relaciones con diferentes niveles de gobierno para obtener acceso a áreas en las que desean trabajar o para influir en la política y la práctica. El desarrollo de una estrategia debe ser una oportunidad para comunicarse con el gobierno anfitrión y a veces con el gobierno local sobre el compromiso con un grupo armado, ya que puede haber tipificado como delito cualquier contacto con dichos grupos. La experiencia demuestra que las empresas tienen intereses en mantener informados a los gobiernos de origen y anfitrión sobre sus interacciones, incluso cuando dicho contacto está oficialmente prohibido. Las empresas, al igual que los grupos humanitarios, pueden tener que entablar un diálogo con los grupos armados y deben estar preparadas para explicar sus propios compromisos con los derechos humanos y el respeto por el bienestar de las personas afectadas por sus operaciones. C. Crear contactos. El análisis del grupo armado debe determinar el punto de entrada y los modos de acción. Por ejemplo, si el grupo armado no tiene una estructura jerárquica clara o si el ejército estatal tiene una cadena de mando disfuncional, es poco probable que se transmita el mensaje desde los rangos superiores. Esto significa que la delegación, además de tener que considerar la jerarquía militar, debe determinar los niveles de interacción local, nacional, regional o global. En todos los niveles que se describan a continuación, dirigirse a las personas claves a veces puede ser un buen punto de entrada. Se trata de identificar a las personas que destacan por su influencia o por su ética militar, en el sentido positivo, y que por tanto tienen potencial para convertirse en aliados de una causa concreta, influenciadores. Mantener la imparcialidad. Las empresas deben esforzarse por mantener la imparcialidad. Como se mencionó anteriormente, las empresas no pueden ser actores neutrales en un contexto afectado por un conflicto armado en el sentido de que incidan en la dinámica del conflicto. Esto no significa que las empresas no deban tratar de ser imparciales, entendidas como no elegir ningún bando, sino acatar principios, en este caso el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Esto incluiría demostrar constantemente la independencia de los esfuerzos dirigidos por el gobierno o por grupos armados no estatales y evitar cualquier actividad o declaración pública que pueda interpretarse como apoyo o excusa de sus abusos. Colaborar. Las empresas deben buscar colaborar con otras empresas, ONG y organizaciones internacionales. La mayoría de las empresas consideran que la coordinación o el intercambio de información no es factible ni deseable dadas las preocupaciones de responsabilidad legal, pero la cooperación sería más rentable porque los recursos necesarios para realizar el análisis de conflictos e incorporar la sensibilidad al conflicto son amplios y la tarea es continua. Bueno, aquí vemos los recursos, mecanismos de reclamación, puntos claves de la sección 4G. Los mecanismos de reclamación a nivel operativo deben adaptarse a los contextos afectados por conflicto. Las empresas deben prestar especial atención a la seguridad de las personas que accedan a los mecanismos mientras interactúan con las instituciones apropiadas, incluido el CICR, cuando corresponda, Comité Internacional de la Cruz Roja. Los mecanismos de reclamación a nivel operativo son una herramienta importante en situaciones de conflicto.
deben seguir los criterios de eficacia establecidos, pero su diseño y funcionamiento requiere una mayor atención. Al igual que la participación de las partes interesadas, los mecanismos sólidos de reclamación son más importantes en contextos afectados por conflictos. Como se menciona en los principios rectores, los mecanismos de reclamación deben ser legítimos, suscitar la confianza de los grupos de interés a los que están destinados y responder del correcto desarrollo de los procesos de reclamación, accesibles, ser conocidos por todos los grupos interesados a los que están destinados y prestar la debida asistencia a los que puedan tener especiales dificultades para acceder a ellos. Predecibles, disponer de un procedimiento claro y conocido con un calendario indicativo de cada etapa y aclarar los posibles procesos y resultados disponibles, así como los medios para supervisar la implementación. Equitativos, asegurar que las víctimas tengan un acceso razonable a las fuentes de información, el asesoramiento y los conocimientos especializados necesarios para entablar un proceso de reclamación en condiciones de igualdad con plena información y respeto. Transparentes, mantener informadas a las partes en un proceso de reclamación de su evolución y ofrecer suficiente información sobre el desempeño del mecanismo con vistas a fomentar la confianza en su eficacia y salvaguardar el interés público que esté en juego. Compatibles con los derechos, asegurar que los resultados y las reparaciones sean conformes a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Una fuente de aprendizaje continuo, adoptar las medidas pertinentes para identificar experiencias con el fin de mejorar el mecanismo y prevenir agravios y daños en el futuro. Basarse en la participación y el diálogo, consultar a los grupos interesados a los que están destinados sobre su diseño y su funcionamiento, con especial atención al diálogo como medio para abordar y resolver los agravios. Al diseñar y operar sus mecanismos de queja, las empresas pueden considerar algunos puntos específicos. Un mecanismo de queja puede no ser adecuado para todas las circunstancias, por ejemplo, si las denuncias involucran abusos graves de los derechos humanos y otros asuntos penales graves. El conflicto aumentará el nivel de riesgo y de miedo y hará que más personas tengan miedo de comunicar sus reclamaciones. Por lo tanto, la confidencialidad del proceso y la seguridad de las personas que acá acceden a los mecanismos deben garantizarse por completo. La Asociación Internacional del Código de Conducta para Proveedores de Seguridad Privada, por ejemplo, ha desarrollado un manual de orientación y una política sobre los mecanismos de queja que proporcionan ejemplos de cómo los proveedores de seguridad deben abordar el tema de denunciar delitos a las autoridades nacionales. La ruptura del Estado de Derecho y del sistema judicial o la polarización a la represión de las organizaciones de la sociedad civil que normalmente brinda una vía para las comunidades expresan sus quejas pueden transformar un mecanismo comercial. En el único recurso para que las comunidades sean escuchadas, las empresas deben asegurarse de que su diseño permita que dichas quejas se transmitan a los actores apropiados. Cuando las quejas o reclamaciones pueden referirse a abusos del ejército o grupos armados contra personas de la comunidad, empleados o contratistas, la empresa debe dar a conocer los hechos a las autoridades competentes para evadir presuntas acusaciones de complicidad por omisión y puede y debe comunicar a las víctimas y a sus familias de datos de contacto de la del Comité Internacional de la Cruz Roja para que las víctimas o sus familias reporten sus casos. Según sus propios procedimientos, el CICR y sus delegados y delegadas explicarán a las familias los pasos a seguir y las respuestas humanitarias que el CICR pueda darles en cada caso. Otros recursos. H. Creación de capacidad institucional para una diligencia debida intensificada en materia de derechos humanos. Puntos claves de la sección 4H. La creación de capacidad para una diligencia debida intensificada en materia de derechos humanos requiere tres iniciativas principales de las empresas. Fortalecimiento organizativo que se traduce en un compromiso institucional,
aceptación de la dirección y superación de la falta de interés, mejora de las competencias traducida en recursos humanos, reducción al mínimo de las divisiones y las percepciones de sesgo en la contratación y creación de capacidades y competencias del personal. La creación de capacidad para una diligencia de vida intensificada en derechos humanos requiere tres compromisos principales o iniciativas por parte de las empresas: fortalecimiento organizativo, mejoras del procedimientos y actualización de habilidades, traducidas en compromiso institucional, políticas, estrategias y recursos humanos. La diligencia de vida en materia de derechos humanos intensificada y efectiva se logrará asegurando los recursos humanos, financieros, redes, conocimientos, sistemas o cultura, e integrándolos de una manera que conduzcan a un cambio en el comportamiento individual y en última instancia a operaciones más eficientes y efectivas. Exige dos tipos de capacidad, tanto tangibles como la estructura y los sistemas organizativos, los marcos legales y las políticas, como intangibles, como las habilidades sociales, la experiencia, la creatividad, los valores y la motivación. Para una diligencia de vida intensificada en materia de derechos humanos, las capacidades intangibles son tan importantes como las tangibles, porque determinan que también una empresa determinada usará los otros recursos a su disposición y les permitirá realizar el análisis más efectivo. 1. Compromiso institucional. El compromiso institucional es fundamental para permitir la implementación sostenida de una diligencia de vida intensificada en derechos humanos. A. Generar aceptación a nivel de liderazgo y alta dirección. Obtener la aceptación de los directivos, ejecutivos, presidentes, directores, gerentes seniors puede ser un proceso desafiante, especialmente cuando múltiples agendas y temas transversales compiten por su atención. La aceptación de la alta dirección es fundamental para impulsar una diligencia de vida intensificada en materia de derechos humanos. B. Superar la falta de interés. Sin embargo, incluso cuando falta el compromiso del liderazgo, aún se pueden tomar medidas para aprovechar la conciencia existente y las mejores prácticas en secciones particulares de un negocio y generar progresivamente la aceptación de los niveles más altos. La presión por una diligencia de vida intensificada en materia de derechos humanos y efectiva a menudo se basará, al menos inicialmente, en la identificación de campeones o puntos focales dentro de la empresa. Los puntos focales pueden estar ubicados en equipos con un enfoque particular en el conflicto de los derechos humanos o la sostenibilidad más amplia, pero esto no es necesario, ya que también es importante ver la diligencia de vida en materia de derechos humanos como relevante para todo el negocio y evitar tenerla aislada dentro de una función particular. Políticas y estrategias. Políticas organizativas. Al igual que en el caso de los derechos humanos en general, asegurarse de que una empresa tiene una política de diligencia de vida intensificada en materia de derechos humanos es un paso clave para garantizar un compromiso sostenido con los principios de diligencia de vida intensificada en materia de derechos humanos, y en particular para superar el reto de que el compromiso disminuya debido a la rotación del personal. Habitual en los mercados afectados por conflictos. Una política general sobre diligencia de vida intensificada en materia de derechos humanos puede utilizarse como base para revisar y adaptar las políticas como adquisiciones, seguridad o desarrollo del mercado, que se beneficiarán en una revisión desde una perspectiva de mayor diligencia en materia de derechos humanos. Si una política independiente no es apropiada o factible, puede ser útil incluirla en estrategias y políticas organizativas clave más amplias, como dentro de un código de conducta de derechos humanos o una declaración de principios organizativos. B. Planes estratégicos. La integración de una diligencia de vida intensificada en materia de derechos humanos en las estrategias organizativas o de mercado no solo ayudará a garantizar el compromiso sostenible de la empresa, sino que a menudo afectará la oportunidad de generar la atención inicial de alta dirección. Los procesos de planificación estratégica representan una oportunidad clave para integrar una diligencia de vida intensificada en materia de derechos humanos en las estrategias generales, ya que ofrecen espacios únicos para amplias consultas organizativas. Esto puede crear un espacio para el debate más abierto entre el personal sobre el contexto en el que trabajan, los problemas del conflicto a los que se enfrentan y cómo el contexto se ve afectado por su trabajo.
La integración de una diligencia debida intensificada en materia de derechos humanos en las estrategias organizativas puede traducirse en una simple referencia o puede ser más extensa y dar lugar a diferentes opciones de actividades o metodologías debido a los problemas o riesgos destacados por sus análisis. Recursos humanos, contratación, a quien se contrata y cómo es importante desde una perspectiva de diligencia de vida en materia de derechos humanos. En todos los contextos se deberá presentar atención a las competencias del personal que se desarrollan a continuación, ya que ya la composición general del personal en contextos afectados por conflictos, en particular las percepciones de igualdad, confianza, diversidad, pueden tener consecuencias pacíficas en el lugar de trabajo e incluso más ampliamente en la comunidad. Por el contrario, la parcialidad, la falta de imparcialidad y la asociación con grupos particulares o partes en un conflicto pueden tener efectos adversos en una empresa. La forma en la que una empresa contrata a su personal puede aumentar la tensión, exacerbar las divisiones existentes, disminuir la confianza de grupos particulares hacia la organización, aumentar los riesgos de seguridad para el personal. Los efectos pueden ir más allá de la empresa e impactar a comunidades más amplias. La forma de mitigar los riesgos y garantizar que las políticas de contratación incluyan una perspectiva de diligencia de vida intensificada en materia de derechos humanos será muy específica para cada contexto, ya que debe estar muy estrechamente vinculada al análisis del conflicto y a una evaluación de la configuración particular del área donde se contrata al personal. El objetivo primordial en todos los casos será minimizar las divisiones y las percepciones de parcialidad. B. Creación de capacidades, desarrollo del personal y aprendizaje. Los planes de creación de capacidades son cruciales para asegurar que todo el personal desarrolle o refuerce sus mayores competencias de diligencia de vida en materia de derechos humanos. La formación es necesaria, pero no suficiente para garantizar una mayor práctica de la diligencia de vida en materia de derechos humanos. Es necesario reforzar la formación mediante procesos de aprendizaje institucionalizados que faciliten y alienten la reflexión sobre la práctica. Garantizar que haya espacios seguros para hablar sobre lo que podría estar saliendo mal es extremadamente importante. Desde una perspectiva de diligencia de vida en materia de derechos humanos, los temas de conflicto, las líneas de división, cómo el trabajo de una persona puede influir en un contexto y viceversa, son temas extremadamente delicados, particularmente en contextos muy frágiles y divididos. Las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas pymes, deben centrarse en encontrar formas de aprovechar y aunar recursos y experiencia, incluso solicitando un apoyo más tangible de los estados de origen en el caso de las empresas internacionales. Bueno, aquí ya terminamos el capítulo 4, sigue el 5, que ya son los anexos. Muchas gracias por acompañarme en esta lectura y estudio de la guía de vida de diligencia intensificada en materia de derechos humanos en contextos de conflicto. Pueden seguirme, compartir y comentar en el video. Muchas gracias.